Bien. Empezamos entonces, chicos, con la clase de acentuación general, ¿ya? Y vamos a ver lo siguiente el día de hoy, entonces, con esto. Bien. Lo primero que tienes que recordar es el tema de qué es el acento y qué es la tilde, ¿ya? Cuando hablamos de acento y de tilde, no es lo mismo. El acento es diferente a la tilde. Y lo vamos a poner de la siguiente forma, entonces. Acento y tilde, ¿ya? Vamos a primero ver qué es el acento. El acento es la mayor fuerza de voz con que se pronuncia una sílaba al interior de una palabra. Eso es un acento. Por ejemplo, tenemos la palabra papel, ¿no? Y pel es el acento. Tiene el acento en esta sílaba pel, porque es la mayor fuerza de voz. También tenemos la palabra academia. En academia, de, la sílaba de, lleva el acento, o es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz. Podríamos poner otros ejemplos también, ¿correcto? Por ejemplo, si yo pongo la palabra casa, vamos a ver nosotros que en casa la sílaba más fuerte es K, K de casa, ¿correcto? Casa. Tenemos otro ejemplo, podríamos nosotros también poner vivienda, vivienda. En vivienda, la sílaba más fuerte sería bien, vivienda, y eso es el acento, ¿ya? Entonces, de esa forma, nosotros vamos a diferenciar el acento de la tilde. El acento es la mayor fuerza de voz en una sílaba. Entonces, ¿qué es la tilde? Veamos ahora qué es la tilde. La tilde es esta rayita, ¿no? La rayita que le ponemos a la sílaba que lleva la fuerza de voz. La rayita oblicua o vírgula también se le conoce. Esta rayita que ven acá. Rayita, rayita. ¿Ya? Esta rayita lo que va a hacer es graficar el acento. Es decir, la palabra lápiz lleva el acento en la, pero necesita en este caso ponerle la rayita. Esta es la tilde. Líder, el acento está en li, pero se pone la tilde. ¿Cuál es la diferencia entre acento y tilde? Es que la tilde lleva una rayita y el acento no lleva una rayita, no tiene ninguna rayita. ¿Ya? Entonces, viendo esta diferencia, chicos, lo que nosotros vamos a empezar a ver ahora justamente son la concurrencia vocálica, ¿no? ¿Qué es la concurrencia vocálica? Es justamente cuando dos vocales se juntan en una sola palabra. Pongamos un ejemplo aquí abajo, ¿ya? Por ejemplo, si yo pongo la palabra poema, en la palabra poema que ustedes ven ahí, nosotros vamos a ver que hay dos vocales juntas, O y E. Entonces eso es concurrencia vocálica, dos vocales juntas en una sola palabra, ¿ya? Así también podemos poner un ejemplo más, como por ejemplo la palabra caos. En la palabra caos también nosotros vamos a ver dos vocales juntas, ¿ya? Esta vocal A y la vocal O, caos. Eso es concurrencia vocálica. Bien, continuemos entonces. Pero debemos recordar algo. Ustedes deben recordar algo, ¿ya? Que las vocales se clasifican en abiertas, A, E, O, y vocales cerradas, I, U. Entonces, si tú sabes que A, E, O son abiertas porque cuando tú abres la boca las pronuncias con mayor intensidad A, E, O, y las cerradas son I, U, vas a poder saber cuáles son las palabras que tienen concurrencia vocálica y vamos a ver si estas palabras tienen las vocales juntas o separadas en una sílaba, ¿ya? Vamos a ver eso en este momento. Nosotros tenemos tres formas de secuencias vocálicas, es decir, tenemos tres formas de agrupar a las palabras en sílabas. Por ejemplo, tengo el diptongo, tengo el triptongo y tengo el hiato, ¿ya? El diptongo básicamente significa que van a haber dos vocales juntas que forman parte de una misma sílaba, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí la palabra aula. La palabra aula
¿ya? Tenemos la vocal A y la vocal U, ¿no? Juntas. Diptongo es vocales juntas en una misma sílaba. Au, la. Tenemos aquí también estoy. En estoy, nosotros vamos a ver aquí que hay una vocal O, pero aquí tenemos una Y. Entonces, ¿cómo hacemos con la Y? La Y en este caso está reemplazando a una I. Entonces, aquí tenemos la I en vez de la Y, ¿ya? La Y está reemplazando a la I latina, por lo tanto, si nosotros vemos que está reemplazando, significa que sería una vocal abierta o una vocal O y una vocal I, ¿ya? Entonces, veamos de la siguiente forma ahora. Deuda. En deuda, nosotros vamos a ver, sobre todo, una vocal E y una vocal U, que están juntas, es diptongo. Diptongo es cuando forman una misma sílaba las dos vocales. Y viernes, cuando también tenemos las dos vocales juntas, I, E, ¿no? Triptongo. Triptongo es cuando tres vocales forman parte de una misma sílaba. Por ejemplo, aquí tenemos la U, la E y la Y. Pero la Y recuerda que está reemplazada por la I. Entonces sería la U, la E y la I. La I que nosotros conocemos de las vocales. Aquí sería tres, triptongo. ¿Ya? Igual aquí cambiáis. Tenemos I, tenemos A y tenemos I. Triptongo. Y tenemos aquí también miau. I, A y U. Triptongo también aquí. ¿Ya? Hiato. En el hiato, a diferencia del diptongo, van a haber dos vocales juntas, pero que van a estar en dos sílabas distintas. Es decir, se tienen que separar las dos vocales, se van a divorciar. Tenemos la E y la O. No pueden estar juntas en una sílaba. Una es fe y la otra es O. Esta palabra feo tiene dos sílabas. Fe y O. Aquí también tenemos dos vocales juntas en la palabra había, la I y la A, pero se separan, se divorcian. I y A se divorcian, igual que O, I también se divorcian y también U, A en puntúa, ¿ya? Eso es de manera general, diptongo, triptongo y hiato. Yo les voy a dejar las diapositivas para que también las puedan ver, ¿ya? Entonces, veamos nosotros aquí algo adicional entonces, para que ustedes puedan darse cuenta de ello, ¿ya? Hasta aquí me gustaría saber si tienen alguna pregunta, ¿ya? Voy a abrirles el audio para que me puedan decir algo. Vicente, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, Juan Ángel? ¿Alguna No, pregunta, Oscar? no, ¿Pregunta, hola, Juan profe. Ángel? No, Oscar, no. ya. Continuemos entonces. Bien, continuemos con la... Voy a dejar el audio abierto por si tienen alguna pregunta. Creo que se me hace más fácil a mí así. ¿Ya? Casos de diptongos. Observen, por favor, casos de diptongos. Vamos a ver nosotros el primer caso del diptongo. A ver. Como hemos dicho, los diptongos se unen en dos vocales, ¿no? Dos vocales en una sola sílaba. Tenemos este primer caso del diptongo. Tenemos que cuando existen dos vocales cerradas, va a haber diptongo. Entonces, una pregunta para ti, Juan Ángel. Juan Ángel, ¿cuáles son las dos vocales cerradas que existen? ¿Cómo? Las dos vocales cerradas que existen, A, E, I, O, U, ¿cuáles son cerradas? Eh, la U, La U y la... la I. Muy bien, I y U. Ahí está, ¿Otra esas más? son dos cerradas. Está bien, está bien. I, U, cerradas. Ah, ya. Está muy bien. Entonces, cuando nosotros veamos dos vocales cerradas juntas, que sean diferentes, va a ser diptongo, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos I, U, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, la palabra cuidado, observen, cuidado, aquí está la palabra cuidado, las vamos a separar, ¿no? ¿Cómo sería, profesor? Mira, aquí tenemos dos vocales juntas que son cerradas, la U y la I. Puede ser IU o puede ser UI, no hay problema. Y entonces van a ir juntas en una sola sílaba. Cuy, da, do. Tres sílabas porque aquí hay un diptongo. Aquí hay un diptongo. Primer caso de diptongo aquí.
Primer caso de diptongo, entonces, aquí. Diptongo. Le vamos a poner aquí al costado dip, para que lo entiendas mejor. Siguiente palabra, la palabra distribuir, ¿ya? En la palabra distribuir también tenemos dos vocales juntas, la U y la I. La U y la I. Juntas otra vez. Entonces es diptongo, nuevamente. ¿Ya? Igual aquí, diptongo. Otro caso de diptongo. Tienen que estar juntas. Y por último, descuido, ¿no? Otra vez tenemos dos vocales juntas que son cerradas, la U y la I. Entonces será diptongo también. Profesor, una palabra que tenga dos vocales cerradas que sean juntas en una palabra y que sea iu, por ejemplo, si nosotros podemos poner iu, podríamos poner la palabra, a ver, cuídate, ¿no? Ahí está. La palabra cuídate, no, la palabra cuídate también tiene, perdón. Entonces la palabra cuídate también sería una palabra que tenga ui primero, ¿no? Podemos poner entonces la palabra piura. Genial. La palabra piura, por ejemplo, tiene primero la I y después la U, ¿ya? Como se pueden dar cuenta aquí ustedes, la I y después la U. Acá está, I-U, piura, ¿no? Entonces, pediría la intervención de Vicente. Vicente, ayúdame con Sí. esto. ¿Cómo se separa la palabra piura? Cuéntame, por favor. Sería, separan la pio de la, Muy ra. bien, por supuesto que sí. De esa forma sería entonces, ¿ya? Piura, ¿ya? Ira, piura, entonces, ¿ya? Piura. De esa forma sería. Vamos a colocarlo otra vez aquí. Piura. Y eso sería diptongo, ¿correcto? De esa forma sería el diptongo. Ese es el caso número 1. En el caso número 2, vamos a ver nosotros que para que haya diptongo necesitamos una vocal abierta con una vocal cerrada. Oscar, ¿estás por ahí? Oscar, ¿cuáles son las vocales abiertas, por favor? Necesito de tu ayuda. ¿Recuerdas? Tenemos 5 vocales, ¿no? A, E, I, O, U. ¿Cuáles son abiertas? La A es abierta. Perfecto. La A es abierta, la E es abierta y la O es abierta. ¿Ya? A, E, O son abiertas. ¿Ya? Entonces, lo que me piden es tener una de estas vocales abiertas, A, E, O, con una cerrada. Oscar, ¿cuáles son las cerradas? Las estoy señalando, mire la pantalla, I, U, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, me piden una de estas, las abiertas, con una de estas, las cerradas. ¿Correcto? Veamos algunos casos. Aumento. En aumento tengo justamente una vocal abierta con una vocal cerrada. ¿Ya? Entonces van juntas, es diptongo. Aumento. Servicio. Veamos aquí entonces. Tenemos dos vocales, una cerrada y una abierta. Otra vez diptongo. Puede ser una vocal abierta con una cerrada o puede ser una cerrada con una abierta, ¿no? Tenemos aquí la palabra caigua. Mira, la palabra caigua tiene dos concurrencias. Tiene AI y tiene UA. Entonces, veamos primero AI, ¿no? Vocal abierta A, vocal cerrada I. Cai y vocal cerrada U con vocal abierta A. Gua. Entonces tenemos Kai, Gua. Mi estimado amigo Juan Ángel, ¿estás por ahí? Sí, profe. Bien, necesito que tú separes rápidamente la palabra pleito. ¿Cuántas sílabas tiene? ¿Cómo? La palabra pleito, ¿cuántas sílabas tiene? Utiliza el diptongo, vamos. Caso 2. Eh, Play, Pleito. do. Excelente, muy bien. Pleito, por supuesto, ¿no? Porque tenemos aquí una vocal abierta E y una vocal abierta I. Oscar, ¿estás por ahí? Oscar. Ya, Oscar, necesito que separes la palabra auto. La palabra auto, ¿cómo se separa? Rapidito, por favor. Oscar. Profe, profe.
Ya, tú ya sabes, pues, tú ya sabes, Juan Ángel. Déjalo a Oscar. Oscar, vamos. Mira, tenemos, te enseño otra vez, mi estimado Oscar. Oscar, ¿estás ahí, no? Oscar, ya. A, vocal abierta. U, vocal cerrada. ¿Ya? Cuando hay una vocal abierta y una vocal cerrada, se llama diptongo. ¿Y van juntos o van separados, Oscar? Cuéntame. Oscar. No, van juntos, mi estimado Oscar. Diptongo va junto, las vocales van juntas. ¿De acuerdo? De esta forma tenemos au, to. ¿Correcto? Veamos la siguiente parte entonces de esta clase para que lo podamos seguir viendo esto. ¿Ya? Bien, vamos a ver nosotros el caso 3. ¿Qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, una H que es intermedia, ¿no? O que está entre dos vocales. ¿Qué pasaría aquí? Por ejemplo, tengo una palabra, tengo la palabra saumerio, ¿ya? La palabra saumerio tiene una A, tiene una H y tiene una U. La H, Vicente, ¿estás por ahí? Sí, La H, ¿tiene sonido o no tiene sonido, Vicente? no, Entonces no se cuenta. Es como si no existiera. ¿Ya? sí. Tenemos una A y una U entonces, juntos, otra vez. La A es una vocal abierta, la U es una vocal cerrada. Entonces esto es diptongo. Diptongo. ¿Ya? Entonces, como es diptongo, va junto. Todo esto va junto. Sería Sí. sau, me, rio. Pero aquí tenemos otro diptongo. Una vocal cerrada I, una vocal abierta O. Otra vez, diptongo. Y lo vamos a poner por aquí. Diptongo, entonces. Diptongo. ¿Ya? Perfecto. Ahora veamos la siguiente palabra. A ver, Juan Ángel, ahora sí tu turno. Ha llegado tu Ya, turno. Perfecto. Ahijado, ¿no? En ahijado, ¿por qué va junto ahí? Cuéntame, que rapidito. la H no tiene sonido. Muy bien. Y la A es abierta y la I es cerrada. ¿No? Cerrada, ajá. Entonces también tenemos el caso de diptongo. ¿Ya? Bien, por último, Oscar, ¿estás por ahí? Sí, profe. Perfecto. ¿Por qué reu va junto, Oscar? ¿La E qué vocal es? ¿Abierta o cerrada? No, la E es abierta, recuérdalo. A, E, O son abiertas. ¿Y la U es abierta o cerrada, Oscar? Cerradita. La U es cerrada, ¿cierto? Sí. Entonces, va en una vocal abierta y una vocal cerrada donde la H no existe, junto, reu, sar. Y todos estos casos serían diptongo.